Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo Torres, soy el director de Valor Analytic. Bienvenidos a este nuevo capítulo del video podcast El lado Valora de los líderes. Hoy me acompaña Juan Carlos Galindo, presidente de Oxhotel. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme acá. Como ustedes saben, este capítulo y esta saga de video podcast se graba en el edificio Atrio del centro de Colombia, del centro de Bogotá, en Colombia, desde el edificio que es el más sostenible y el más moderno de nuestro país. Y que es el patrocinador de este video podcast, es Pay Asset Management, es un fondo inmobiliario el más importante también de nuestro país, del que ustedes si quieren tener una rentabilidad sobre un pedacito de este edificio, vienen acá o van a la bolsa también, pueden comprarse un pedacito para tener rentabilidades, beneficios trimestrales y un montón de cosas más que pueden leer en la página de valoranalytic.com. Juan Carlos, mi primer invitado del sector hotelero, además. Qué bueno. Pero además Bien. les vamos a contar una historia chévere y es que Juan Carlos pasó de ser comisionista de bolsa a vender con una Vidrio, multinacional de vidrios a vendedor de y luego a vidrio. ser gerente de hoteles. Esa es una historia que suena muy interesante. De nuevo, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación y qué rico poder estar acá. Bueno, arranquemos por el comienzo. Muchos se asustan cuando yo hago esta pregunta porque no saben qué responder. Y es, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy esposo, papá y tengo también la fortuna de poder tener una compañía a través de la cual hemos generado mucho empleo y muchas oportunidades. No sé cómo definir ese título porque ese sí es difícil, pero eso es, digamos, parte de lo que ha sido el propósito de mi vida y ahí lo he podido construir no solamente alrededor de la familia, sino también alrededor de la familia extendida, que es la gran familia de Oxo Hotel. ¿Bogotano? Bogotano. ¿Rolo? Rolo de mamá cartagenera. Ah. Entonces, Rolo con un ladito ahí. Rolo combinado. Sí. ¿Y muchas vacaciones en Cartagena o no tanto? Claro, muchas vacaciones de toda la vida. Desde chiquito, obviamente, ese era el sitio donde íbamos a esa ciudad tan linda que tenemos en Colombia, que era una ciudad muy distinta Cierto. a la que tenemos hoy. Me acuerdo, tengo muchos recuerdos muy lindos de caminar por esas playas de Cartagena que hoy en día son muy diferentes y de conocer una ciudad desde toda la vida y viviendo toda su transformación. Yo también tengo muchos buenos recuerdos de Cartagena, ¿sabes? Ahora que lo mencionas, me acuerdo mucho que en uno de los primeros paseos, yo voy a tener por ahí 8 años, 9 años, terminamos en una balsa atravesando la Ciénaga de la Virgen, es lo que hay ahí, ¿no? Sí, Que está claro. atrás de la boquilla. Sí, sí. Para ir a conocer una playa que era como medio rara en esa época, seguramente ya hoy está más abierta, pero me acuerdo mucho, nosotros éramos 5 en una balsa de madera que un señor nos llevaba, fue un viaje Espectacular. espectacular, lo recuerdo con mucho cariño. Chévere, sí. Bueno, el liceo francés. He leído mucho que el liceo francés es muy exigente en temas académicos, pero también te deja abrir mucho la mente, te deja controvertir las ideas. ¿Es tan así o no? Totalmente así. Digamos que yo me siento muy afortunado de haber tenido esa educación en el liceo francés, en donde realmente lo enseñan a uno a pensar, a cuestionar, a discutir, a no tragar entero. Y eso es lo que lo impulsan a uno en toda su formación y durante toda la vida. Sí. Y yo creo que eso es algo que nos marca a todos los que pasamos por esa experiencia, porque realmente pues nos hacen personas que cuestionamos y que no tragamos entero, y eso es muy importante para todo lo que uno logra en la vida, ¿no? ¿Les enseñaban a debatir o cómo los hacían controvertir las ideas? Sí, aquí todo es debatible y todo es debatible, pero con una muy buena sustentación, Claro, porque no era debatir por debatir. Entonces nosotros nos la pasábamos haciendo ensayos y era muy importante la parte de hacer ensayos y de escribir las ideas y los argumentos de esas ideas y poder sustentar lo que uno piensa. Es como el hilo conductor de lo que uno aprende ahí en el liceo francés, y eso ha sido bien importante en mi vida. Y de ahí a los Andes. De ahí a la Universidad de los Andes a estudiar Administración de Empresas. ¿Solo una carrera o estudiaste más? Después hice una especialización en finanzas, también en la Universidad de los Andes. Ok, bueno, es un buen complemento, ¿no? Sí. Administración y finanzas, que al final, me imagino, lo estás aplicando bastante hoy. Bastante, sí. Pero explícame cómo terminaste trabajando en una comisionista de bolsa, que era muy famosa en la época, en 2000 seguramente, sí. asesores en valores, que después se transformó en otra. Bueno, Sí. esa es otra historia para otro video podcast. Sí. ¿Cómo terminaste allá? No, pues al final cuando uno está en esa época,
el comisionista de bolsa pues era normalmente el que mejores salarios tenía, el que hacía la plata, el mejor carro. Entonces era muy atractivo entrar a trabajar en la bolsa porque ahí era la manera más fácil de llegar a tener buenos ingresos muy rápido. Y evidentemente pues ahí fue, ¿no? Bueno, yo quiero trabajar en bolsa y terminé en Asesores en Valores, una compañía muy bonita. En donde ahí estuve casi 2 años trabajando ahí en bolsa, aprendiendo muchas cosas que también me sirvieron mucho después, y uno de esos temas fue el tema comercial, como toca estar permanentemente vendiendo de una manera muy agresiva, y entonces ahí uno realmente, en ese rol que yo tenía de comisionista de bolsa, era básicamente vender y había que conseguir clientes, y esa época no era como ahora. Yo me acuerdo de coger páginas, el directorio telefónico, que ya muchos de los que están viendo esto seguramente no saben qué es, pero básicamente era un libro así de grueso, donde estaban todas las direcciones y teléfonos. Entonces yo cogía y buscaba compañía por compañía, a llamar, a ver quién me contestaba para que me conectara con la persona que manejaba la plata para invitarla a que invirtiera, a que entrara. Entonces eso fue muy, muy interesante, esa actividad comercial de una manera tan agresiva y tan fuerte para lograr conseguir clientes. ¿Pero entonces no estabas en la mesa de trading? No, claro, pero yo tenía... Había doble rol. Claro, cuando empecé, allá a nadie le entregan el paquete de clientes, hay que ir a buscarlos. Me hiciste acordar de Chris Garner en la película En Busca de la Felicidad. Claro. Vaya y busque los clientes. Vaya y busque los clientes, porque aquí no hay, y sobre todo pues, ¿no? Cuando uno entra nuevo, pues toca hacer eso mientras ya aprende, y ya después le empiezan a llegar clientes, pero esa primera parte pues fue bien interesante. Además que uno descubre ahí, cuando hay ese nivel de exigencia, uno descubre como las etapas de uno, ¿no? Sí. Uno descubre si es buen vendedor o no. Cuando lo presionan a fondo, no sabe si sí sabe vender cosas o no. Sí. Y también la mesa es una cosa bien estresante. Sí. Uno tiene que saber si compra o vende, si pierde o gana para los clientes, ¿no? Y había que tomar decisiones en segundo, y todavía el computador con la pantalla verde, en donde uno estaba conectado a la bolsa y tenía un tiempo limitado para darle el clic, y uno no podía meter el dedo donde no era, porque eso eran millones de pesos. Eso era divertido, la verdad, eso era interesante. A mí me encanta ese mundo. Yo en otra vida seguramente voy a hacer, o fui comisionista, me encanta la bolsa, todo lo que tenga que ver. Me gusta, y seguramente por eso terminé yo en este puesto también hablando de bolsa y de negocios todo el tiempo. Chévere. Bueno, vámonos un poquito más para la actualidad. Oxhotel, ¿qué es? Explícales a los que no saben qué es la cadena, porque es muy relevante, o sea, es un nombre muy reputado dentro del sector turístico en Colombia. Nosotros somos una compañía de Hospitality Management, que es como el título correcto. Nosotros empezamos siendo una compañía de operación hotelera, básicamente enfocados en hacer todo lo que hay que hacer para que un hotel funcione y para que lleguen huéspedes, tengan una muy buena experiencia, se vayan felices y nos recomienden. Y ese fue nuestro enfoque desde que nacimos, fue operación hotelera pura. Un sector bastante interesante, y sobre todo es un sector en donde uno al final lo que hace es buscar la felicidad de la gente, ¿no? Estar en la hotelería le permite a uno estar permanentemente buscando las maneras de que la gente esté bien, de que tengan una buena experiencia, que se lleven unos recuerdos que de alguna manera queden ahí de una manera positiva. Y nosotros aquí en Colombia tenemos además la fortuna que los colombianos en general tenemos una disposición de servicio bien particular, distinto a lo que existe inclusive en América Latina, habiendo casos como los mexicanos, que son pues líderes en ese tema de la hospitalidad y del servicio. Entonces arrancamos ahí en ese proceso y fuimos creciendo, y en la medida que fuimos creciendo nos dimos cuenta que la operación hotelera se nos quedaba un poco chiquita para lo que nosotros estábamos haciendo, porque en paralelo a la operación hotelera, pues salen una serie de elementos que nos permiten no solamente enfocarnos en operación hotelera como tal, sino en buscar otra serie de negocios que van enfocados en lo mismo, de lograr buenas experiencias, de tener el servicio al cliente que corresponde, de tener los procesos que hacen que todo funcione. Y entonces ampliamos un poco ese segmento, porque nosotros entendemos que queremos estar como en todo el ciclo de la vida de una persona, ¿no? Nosotros
de la operación hotelera partimos, pero uno quisiera estar desde cómo logra uno operar, por ejemplo, edificios de residencias estudiantiles, ¿no? Que también tiene un tema de operación importante. ¿Cómo logramos además que esa gente después ya cuando trabaje entonces vaya y utilice nuestros hoteles? ¿Y cómo logramos además que después ya cuando esa gente ya crece tenga, por ejemplo, opciones de vivienda para adulto mayor activo con necesidades que también pueden, digamos, abarcar todo ese ciclo? Entonces no es solamente operación hotelera, es ver esto como un todo y enfocarnos en crecer alrededor de todos estos negocios al mismo tiempo que seguimos creciendo en nuestra operación hotelera. Entendido. En Colombia, ¿cómo está la operación? ¿Qué tan grande es? En Colombia, hoy en día tenemos 28 hoteles en operación. Estamos en la mayoría de las ciudades importantes de Colombia. Y pues teniendo una operación ya muy consolidada, muy fuerte, muy organizada, que ha venido funcionando muy bien en medio pues, de las situaciones y las dificultades que tenemos aquí en Colombia, pero que hemos tenido la fortuna de armar un muy buen equipo de gente muy profesional, muy comprometida y con una disposición de servicio increíble. ¿Cuántos empleados en Colombia? Ya somos 1.400 personas. Eso a mí me da pánico pensar Eso es un en una montón de nómina gente, así. sí. Nosotros ya somos 50 y a mí me da susto una reunión de 50. No, pero mira que eso es bien importante porque esto todo ha sido como un proceso, ¿no? Yo arranqué pues operando un primer hotel y yo empecé a operar sin saber operar. O sea, yo había tenido, digamos, mi paso por Accor, pero yo nunca había estado como en la gerencia ni en la operación hotelera y bueno, ahí arrancamos. Ajá. Y logramos abrir el primer hotel y logramos abrir el segundo y el tercero. Y cuando llegamos al cuarto hotel, ahí fue muy claro que cada vez que abríamos un hotel, el elemento más importante era el equipo que traíamos. Y para mí eso fue un punto de quiebre en el propósito. Porque ya el propósito no era, oye, ¿cuántos hoteles vamos a abrir? Sino a cuánta gente vamos a poder darle la oportunidad de crecer, de desarrollarse y de crecer no solamente como persona, sino como profesional y que también pudiera llevar mejores cosas a su familia, digamos, en un aspecto mucho más amplio. Y eso es lo que ha regido a partir de ahí todo lo que nosotros hemos hecho. Al final esto es una compañía de gente, de personas, de seres humanos que nos debemos a ellos porque la responsabilidad mía como presidente de esta compañía es poder seguir generando oportunidades para toda esa gente que nos ha venido acompañando. Sobre todo que este es un sector que tiene un círculo virtuoso de economía muy grande, ¿no? Porque no es solamente el hotel y el personal que está ahí, sino los proveedores, el tema de alimentos y bebidas, el tema de eventos, el tema de hospitality en general es muy grande y está visto que es uno de los mayores generadores de empleo de Colombia. Entonces ahí hay como un impulso muy importante, además que cuando uno llega a un hotel, uno sabe que uno quiere que lo traten divinamente. Yo estuve hace poco, voy a chicanear un poquito, en las Bahamas. Les tengo que decir que no me gustó cómo me atendieron. Por más que el hotel en el que yo estaba era el hotel. Pero la gente no era confortable para hablarle a uno, para ayudarle a solucionar las cosas. Curiosamente, los que mejor lo saludaban a uno eran los señores del servicio de aseo o los que estaban en la jardinería. Yo decía, ¿por qué ellos sí me saludan tan amables y el de la recepción me saluda con un puño en la cara? Y también estoy mal acostumbrado porque acá uno lo atienden de verdad muy bien. Sí, no hay comparación. Sí, es difícil comparar. Bueno, hagamos una pausa activa para contarles que, como les dije hace un rato, Pay Asset Management es el patrocinador de este video podcast. Estamos grabando en las instalaciones del edificio Atrio, las torres de Atrio en Bogotá. Todavía no son torres, por ahora es una. Pero viene una segunda y una tercera etapa para contarte a ti y a los demás. La segunda etapa ya empezó aquí al lado, estamos en la calle 26 con Avenida Caracas en Bogotá. La segunda etapa es un centro de eventos que va a albergar eventos corporativos y todo lo demás hasta para 2.000 personas. Una cosa que Bogotá no tiene hoy en el centro internacional. Espectacular, qué bueno. Eso es una dolencia que tiene Bogotá hoy. Si te fijas, los hoteles se han vuelto zonas de eventos, pero están casi todos al norte o al occidente de Bogotá. No hay ninguno por acá, eso va a pasar pronto, más o menos en un año y medio está terminado. Y luego la tercera etapa es la segunda torre. La segunda torre que va a ser la torre más alta de Colombia, 65 pisos con un mirador divino. Bueno, aquí tenemos una gran vista, obviamente, pero estamos apenas en el piso 25. Cuando llegue esa segunda torre van a ser 65 pisos y va a quedar todo Bogotá con un mirador
a la altura de grandes ciudades como otras en las que hay buenos miradores Bueno. en las ciudades capitales. Bueno, vámonos un poquito para atrás. A mí me gusta también que puedas refrescar la memoria. El primer viaje a Cartagena que te acuerdas de esos que me estabas contando hace un rato, ¿cuál fue? A ver, de los que, uy, sí, eh, estando muy, muy chiquito, que cuando Cartagena estaba a duras penas empezando a transformarse, eh, que hoy en día sigue existiendo, pero ya se perdió en medio de todos los edificios que hay, que es un edificio que se llama el edificio Antillas, que es como enfrente al Hotel Caribe, digamos, Sí, el sí, Caribe sí, que claro cualquiera que sí. lo referencia, Ujú. que fue como el primer edificio que hicieron ahí en esa zona, porque justamente donde hicieron ese edificio, era donde era la casa de los abuelos de mi mamá, ahí en Ujú, Cartagena. Entonces, ujú. eso, vamos, yo ahí debía tener, no sé, por ahí alrededor de 10 años, y me acuerdo mucho de ese edificio porque primero era pues el edificio, el apartamento de los familiares a donde íbamos, pues era en el último piso del edificio, y me acuerdo de esas tertulias que hacía allá la familia en ese apartamento donde además cocinaban absolutamente delicioso y siempre los Bueno, almuerzos eran espectaculares y me acuerdo mucho de ese balcón desde donde uno veía esa playa que era una playa muy distinta a lo que hay hoy y cómo giraba todo alrededor de una buena conversación. Siempre había temas políticos, siempre había temas de ciudad, siempre había temas y a mí me encantaba sentarme ahí a oír a los grandes así. echar todos esos cuentos. Pero muy buena ubicación, ¿no? Para la época que era, Sí, porque estaba en pleno desarrollo Boca sí, Grande en sí, ese sí, momento. y ese fue los primeros edificios ahí Qué en la interesante. zona. Bueno, me quedó sonando lo que nos contaste en un momento de que no tenías la gran experiencia cuando llegaste a la cadena de hoteles. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se dio ese cambio tan drástico? A ver, ahí lo que tenía era ganas, que yo creo que las ganas son lo que lo mueve a uno y Sí. hace que las cosas funcionen diferente. A ver, ahí hubo como un hilo conductor en los cambios que yo tuve, digamos, cuando yo salí del puesto de bolsa, salí a trabajar con una compañía francesa. Yo estudié en el liceo francés y eso, ¿por qué estudié en el liceo francés? Porque mi papá estudió medicina en Francia, Ujú. entonces él estuvo pues muchos años en Francia y cuando volvió a Colombia, pues obviamente en esa época su círculo cercano estaba ligado a la Claro, colonia francesa claro. en Colombia, entonces obviamente terminamos estudiando en el liceo francés. Entonces cuando salgo al puesto, salgo a trabajar en una compañía francesa, Saint-Gobain de Colombia en ese momento. Esa compañía básicamente tenía dos negocios importantes, que era la transformación de vidrio para el mercado Sí, automotriz. claro, claro. Cuando en Venezuela hacían carros, había una planta en Barranquilla que solamente trabajaba para Sí, los carros yo me que acuerdo que los fabricaban. Sí. carros todos tenían el sello de Sangobana aquí a la derechita en la ventana, Exactamente. Y todos. eso era una planta en Barranquilla espectacular, última Sí. tecnología para ese mercado. Y había otra planta aquí en Usme Ujú, para transformar vidrio para la construcción, ujú. ventanería, duchas, para el mercado industrial, luminarias, neveras, todo eso. Y un poco por el tema de venir del liceo francés, por hablar francés, conocer la cultura francesa, un amigo mío que estaba trabajando ahí, le ofrecieron un puesto en otro lado, entonces él me propuso a mí, yo no, tengo un amigo que de pronto viene a trabajar acá y él me llevó, efectivamente hice todas las entrevistas, pasé allá y Ujú. terminé ahí trabajando con los franceses. Y ese también es un tema, ese es un vínculo importante con qué pasó después para que yo llegara a la hotelería. Y es que después de 5 años de estar ahí trabajando con Saint-Gobain, me llega una llamada de un headhunter, porque una compañía de hotelería francesa está buscando un director comercial. Entonces, bueno, ahí pues hago ese proceso. Eh, Y pues yo de hotelería no sabía nada, o sea, yo de hotelería pues iba a hoteles, pero yo no sabía que eso Sabías había quedarte en los que hoteles. había que hacer tanta cosa para los hoteles, no tenía ni la menor idea. Sí. Y el que fue mi jefe, el que me contrató, el que me trajo al mundo hotelero, una persona muy especial que hoy en día vive en Colombia, Armand Vargas se llama él. Él fue muy, digamos, caluroso y muy generoso no solamente en la oferta que me hizo, sino en mostrarme
las bondades y los beneficios de este segmento de la hotelería. Y de hecho él me dijo, si usted entra aquí a la hotelería, lo único que yo le garantizo es que usted no va a salir, porque esto es espectacular. Y tal cual, así fue. Entonces terminé después de eso ahí trabajando con la cadena Accor, un grupo espectacular. Y ahí fue donde yo terminé pues aprendiendo de hotelería. Entonces yo empecé como director comercial ahí para Colombia, el mercado andino, y ahí pues digamos siempre participábamos en muchos temas, y a mí siempre me gustó meterme también para entender un poquito qué pasaba en la operación. Empezamos a hacer pinitos de desarrollo, de hacer crecer la marca, de las marcas de Accor en Colombia. Y la verdad, pues para mí Accor fue mi escuela, y fue donde realmente aprendí. ¿Cuántos años de hotelería. 5 años en Accor. Ah, bueno, pasaste el periodo de prueba. Pasé el periodo de prueba, sí. Listo. Sí. ¿Y la llegada a Oxxo cómo se dio? ¿Ya llegaste a ser presidente? Entonces, no. Entonces yo, después de Accor, tuve un cambio que fue también muy importante, y es que me llaman otra vez un headhunter, que llegan a tirarse todo o a arreglarlo todo, pero ahí me llamaron porque estaban buscando un vicepresidente comercial por una aerolínea. Entonces, bueno, yo hice el proceso, me pareció interesante, y una aerolínea pues es muy sexy, ¿no? Una aerolínea, ese mundo me parecía interesante conocerlo, y ahí después de un proceso largo terminé como vicepresidente comercial de Copa, cuando Copa compró Aerorepública. Entonces yo fui vicepresidente comercial de Copa en Colombia, en ese proceso de transformación de Aerorepública en Copa. Esa fue una experiencia espectacular. Yo creo que yo nunca he trabajado tanto en la vida como fueron esos. Ahí estuve 2 años, fueron 2 años intensos, porque ese proceso fue un proceso bien difícil. Copa en ese momento, y sigue siendo una de las aerolíneas más exitosas del mundo, muy estructurada, muy organizada. Y Aerorepública pues pasaba de ser una compañía familiar con muchas dificultades a entrar en un proceso muy estructurado de organización y de funcionamiento, y eso fue lo que hicimos. Y ahí arrancamos muy bien, y esa fue una tarea espectacular, muy difícil también, porque nosotros íbamos como en dos dimensiones. Digamos, a mí quien me contrató, Roberto Junguito, un profesional espectacular, lo quiero, lo admiro mucho, y él me llevó a acompañarlo en ese proceso. Y digamos que nosotros de alguna manera íbamos desde el punto de vista de las ganas y de lo que queríamos hacer, digamos, más rápido de lo que realmente estaba yendo la organización como tal en Aerorepública. Entonces yo salí como vicepresidente comercial a vender. Yo lo que tenía era que llenar los aviones, y esto nos sentábamos con presidentes de compañía, echarles el cuento de que ya teníamos una nueva aerolínea, y porque la gente al principio pues, Aerorepública no era una aerolínea que estuviera también posicionada. Entonces como que bueno, ahora es Copa, entonces vamos a empezar a utilizarlos, y nos empezaban a utilizar, pero los aviones no salían o se demoraban. Bueno, entonces eso era un proceso de tener mucha resiliencia y el cuerito duro para seguir luchando para que esto funcionara. Llegaron, en ese momento yo creo que Aerorepública tenía la flota más vieja del continente. O sea, los aviones de Aerorepública en ese momento eran una flota muy vieja, y parte de la estrategia era obviamente tener flota nueva. Llegan los primeros Embraer 190, que última tecnología, me acuerdo. Unos aviones brasileños espectaculares. Entonces llegaron los 2 Embraer, y ahí ya eso fue como, bueno, ahora ya tenemos aviones nuevos para empezar a volar aquí y a mostrar a nuestra gente qué es lo que estamos haciendo. Yo hice el evento más grande que he hecho, que he tenido la oportunidad de hacer en toda mi experiencia profesional, que fue precisamente la presentación de la nueva flota. En el hangar de Aerorepública, 2.000 personas, un evento increíble, los bomberos le echaban agua a los aviones. De hecho, montamos un circo espectacular, bueno, chéverísimo, porque era para el mercado, ya esto es una nueva compañía. Claro. Y entonces después de eso ya yo me fui a hacerle hicimos una convención de ventas, ya como para llevar a todo el equipo a mostrarle que ya estábamos en una situación diferente, positiva, y teníamos que seguir adelante con las ventas, porque esto ya iba por un camino diferente. Y estábamos en Cartagena en la convención de ventas, ya casi que terminando el evento. Yo estaba en la tarima haciendo el speech final, lo que sea, me suena el teléfono del número que uno no quería que sonara nunca, que era del centro de operaciones cuando había algún incidente o accidente.
Entonces contesto el teléfono y me dicen, Juan Carlos, iniciamos el protocolo de seguridad, tenemos un avión que se salió en la pista en Santa Marta. Yo creo que yo me acuerdo de eso. Todos se acuerdan de eso Sí, porque sí, además sí, hubo una sí. foto terrible en el periódico El avión de la... clavado así. Ese, ¿ve? Sí, sí, ese, sí. El avión, Sí, entonces el cómo avión olvidarlo, quedó claro. con la cola en el andén, Sí, sí, los sí, sí. motores en el agua, Sí, la nariz en el lo agua y las recuerdo. olas que se metían a los motores. Ese era uno de los nuevos aviones que acaban de llegar. Ay, no. Entonces fue un golpe muy duro y bueno, ahí ya pues fue como que llegó el momento para mí después de eso, como decir, bueno, yo tengo que ser el fusible de esto, ya no me siento aquí tan bien y tomar la decisión de dar un paso al costado y ya, montarme en otra cosa, porque yo ya había perdido ya El cariño, no me sí. inspiraba, ya Sí, no sí, sí, tenía sí, la sí, misma sí. energía ni el mismo convencimiento porque ya habíamos recibido todo el palo que podíamos recibir y entonces ahí fue como una decisión con mi jefe de, bueno, hagamos un cambio y me quedé un tiempo mientras conseguían el reemplazo, etcétera. Y ahí poco mi idea era volver a la hotelería. ¿Ah, sí? Yo tenía la intención de volver a la hotelería y arranqué en un escritorio prestado a hacer un plan de negocios para montar una compañía de operación hotelera. Y ahí llegué al primer hotel, que es el Holiday Inn Express de la 94, que hoy en día seguimos operando, un hotel muy Sí, exitoso. sí, 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 sí. Y ahí yo arranqué y ahí pues yo era el gerente, yo era el de tecnología, el de ama de llaves, ¿no? Porque, pues, yo era el que estaba Sí, eso es como ahí armando nosotros. esto y Nosotros eso somos los fue que hacemos las facturas, las exacto, cobramos, así, hacemos los titulares, vendemos a eso, Valora. Todo lo hacemos ahora. así. Bueno, lo hacíamos, ya no. Ahora ya tenemos un equipo más grande Sí. que lo está haciendo, pero cuando uno arranca, así es que toca. Pero entonces fue una experiencia muy bonita porque pues yo ahí realmente, ese fue el primer hotel que yo personalmente operaba desde ceros. Porque tocó abrirlo, tocó comprar la dotación, tocó armar el equipo, tocó hacer todo. Y yo pues fui el gerente de ese hotel en todo ese proceso de apertura y de ponerlo a andar. Y además nos fue muy bien. Logramos ser muy exitosos desde que abrimos. Entonces eso fue algo que nos permitió además después seguir creciendo. Después logramos firmar un segundo hotel. Entonces yo ya no me quedé gerente de este, sino me fui de gerente del segundo hotel y ya tuve primer gerente que fue Marisol Torres, que fue la primera persona que yo contraté en la compañía que hoy en día trabaja conmigo todavía. Qué bien. Y que ha sido pues una coequipera increíble en todo el proceso. Y ahí empezamos a crecer, después nos ganamos el tercero, el cuarto, ya llevamos 28 hoteles. Ahí fue, esto ha sido paso a paso, ¿Y pero la meta son 50? no, la meta es infinito. Aquí podemos llegar a lo que queramos. ¿Y la meta es Colombia o ya están viendo algo afuera? No, Colombia, obviamente en Colombia tenemos todo y no solamente tenemos el corazón y las ganas en Colombia y por eso pues, nos enfocamos aquí principalmente. Pero para nosotros como operadores hoteleros y como una compañía de hospitalidad es muy importante empezar a tener operaciones fuera de Colombia. Teníamos temas muy avanzados antes de pandemia, llegó pandemia, todo se frenó un poquito, nos tuvimos que reorganizar otra vez acá y ya creo que ya es el momento, ya llevamos nuevamente más de un año haciendo todo nuestro proceso por fuera de entender cuáles son las oportunidades y qué podemos hacer y esperamos pronto pues poder tener operación hotelera fuera de Colombia. Espero que sea usando una de mis palabras favoritas, que es primicia en Valor Analytics, y ahí ya veremos Sin duda, qué podemos bueno, contar. así será, claro que sí. Bueno, para los que están apenas conectándose, estoy acompañado hoy de Juan Carlos Galindo, es el presidente de Ox Hotel, una cadena muy reconocida, como yo decía, y tu nombre también muy reconocido, muy reputado ya en la hotelería. Uno sabe, además que yo tengo en mi casa una hotelera amante de la hotelería, que mejor dicho, mi esposa es el amor por los eventos en hoteles es su pasión. Entonces yo sé quién eres tú, quiénes son todos los presidentes de los hoteles, todas las cadenas de hoteles, todas las sedes. ¿Este dónde es que queda? En tal parte. Yo, obvio, no me acordaba. ¿Este dónde es que queda? En tal parte. Qué Entonces bueno. yo vivo ese mundo y es muy apasionante y yo he aprendido a conocerlo mejor gracias a ella y gracias al conocimiento de personas como tú. Entonces me parece muy bacano y lo que te dije hace un momento, destaco la fortaleza de la hotelería en Colombia, porque aquí nos portamos muy bien, nos tratan muy bien, la comida es muy buena, las camas son fantásticas. Yo ya estuve en dos de los de ustedes acá en Bogotá, en otros por fuera, y me ha ido muy bien. Tengo que Qué decirlo, bueno. esto no es publicidad política pagada, ¿no?
Muy bien. Es en realidad una experiencia positiva. Qué bueno. Me hace falta una cosa súper importante de la que no hemos hablado, y es tu familia. ¿Casado? ¿Hijos? Sí. Casado hace 28 años. ¿Seguro? Segurísimo. 28 que además... Cuando uno lo duda, No, que lleva hartos años. no, es que tuvimos hace poco esa discusión con mi señora si eran 27 o eran 28 y nos tocó que los hijos nos hicieran las cuentas y ahí llegamos. Porque además el viernes tengo ese aniversario 28, entonces no, lo tengo muy presente, muy bien. Carolina es una persona espectacular, que ha sido pues una gran compañera y acompañada y me ha pues apoyado en todos estos procesos ¿Qué hace ella? que han sido duros. Ella es abogada, ha estado en el sector financiero toda su vida. Hoy en día es directora jurídica del Grupo de Vivienda. Ah, qué bien. Hace poco sacamos una gran noticia sobre la vivienda. Espero que vayan y la busquen. Un negocito que están planeando con Scotiabank. ¿Usted fue el que... Qué mal. Sí, digo nosotros, no, pero mal. Es un negocio importante. Había que contarlo. O sea, no podía quedarme callado con eso. Bueno, ¿y los hijos cuántos son? Tengo 2. Ajá. Pablo, que cumplió el viernes pasado 23, y Laura, que tiene 21. Pues no, un papá hablando de los hijos, pues no, pero tengo un par de hijos espectaculares, la verdad. Sí. Cada uno muy enfocado, muy responsables, muy juiciosos y están en universidad. Pablo estudia Ingeniería de Sistemas y Matemáticas qué bien. En la Universidad de los Andes, y Laura estudia Ingeniería Biomédica en los Andes también. Cuando uno es papá, las prioridades cambian mucho. Yo le he contado a algunos amigos míos, les he contado una vaina que a mí me parece rara, pero que al final es un instinto de pura supervivencia. Yo después de que yo tengo 2 hijas, yo después de que eso pasó, empecé a bajar la escalera agarrado de la baranda. Porque yo ya sé que ellas dependen de mí. Sí. Entonces, puede sonar como una cosa muy básica, como que no, pues cogerse la baranda, porque sé que si me caigo, me descalabro de ellas, ¿qué va a hacer de ellas? Entonces, sí. A mí me cambió mucho la perspectiva de la vida después de eso, la verdad es que sí. Y casi a todos mis invitados les he preguntado sobre qué quieren que sus hijos aprendan o qué les enseñaron, cuál fue como ese foco. Yo lo he dicho en todos los capítulos, mucha empatía por los demás, ponerse en los zapatos de los demás es una cosa muy importante, y respeto sobre todo. ¿Cuál es el tuyo? Sí, para mí además de eso fue muy claro que yo quería tener unos hijos que pudieran ser independientes, que pudieran valerse por sí mismos, que no necesitaran, digamos, ayuda distinta a la que ellos mismos pudieran tener de ellos mismos para hacer sus cosas en la vida. Entonces yo me enfoqué mucho en hacer que fueran independientes, que aprendieran a hacer las cosas desde muy chiquitos, que no le tuvieran miedo a nada, que pudieran enfrentarse a cualquier situación. Y yo con mucha alegría hoy veo que eso ha sido algo que ha tenido su fruto. Creo que estos dos, Laura y Pablo, hoy en día pues el mundo no les queda chiquito, se le miden a hacer las cosas, son completamente... Tengo la tranquilidad de que ellos tienen ya hoy en día pues todos los elementos y todas las herramientas para hacer su vida sin necesitar mucho de nadie, y eso era lo que yo quería y creo que se logró, y eso me llena de felicidad, la verdad. Qué bueno. Yo siempre en todos los capítulos digo que a mí me encantaría quedarme aquí 2 días, 2 horas hablando con ustedes, porque creo que siempre tienen algo que enseñar, pues nos tenemos que ir. Sin embargo, quiero que terminemos con una cosa importante, y es ¿qué estás viendo en el largo plazo para la hotelería, no solo en Colombia, sino como negocio per se? ¿Qué estás esperando? Bueno, la hotelería es un mundo de alguna manera infinito, porque nosotros en la hotelería lo que estamos es teniendo que entender qué es lo que el mercado necesita. El mercado corporativo, que es un mercado que está cambiando de una manera tan importante. Hoy en día los ejecutivos funcionan diferente, los motivos de viaje son diferentes, sí. Las necesidades son diferentes, y
digamos, lo interesante acá es que uno puede ser muy dinámico con eso y hay que irse inventando la forma de ir a la vanguardia para estar siempre al día con lo que el mercado está necesitando y eso es parte de lo que es interesante. Entonces, hoy en día, pues, el cambio más importante que estamos teniendo en el mundo, pues, sin duda es la inteligencia artificial, ¿no? Eso cómo va a cambiar, eso en qué nos va a modificar lo que estamos haciendo. Y yo creo que hay elementos, pues, fundamentales ahí desde el punto de vista de poder hacer mejor el trabajo. Uno con inteligencia artificial va a poder tener una personalización mucho más detallada de cada tipo de cliente e inclusive de cada persona. Si uno logra, ¿no? Entender toda esa data de la cual disponemos hoy en día para eso. Pero también nos va a permitir de alguna manera dejar de hacer tareas que hoy en día hacemos, que pueden ser operativas, que pueden ser desgastantes, que pueden ser repetitivas. Entonces hoy en día podemos dejar de hacer eso y dedicarnos mucho más tiempo a ver cómo sorprendemos a nuestros huéspedes, a ver cómo a través de la creatividad nos inventamos cosas diferentes. Entonces yo creo que hay un mundo nuevo que nos está llegando y eso yo creo que le va a permitir a la hotelería pues seguir siendo un elemento fundamental en la vida de un viajero corporativo, pero también en la vida de un viajero vacacional. La gente nunca va a dejar de irse de vacaciones, eso es muy importante, es un mercado que no hace sino crecer y yo creo que nosotros en este mundo hotelero lo que tenemos que entender muy bien es cuáles son las necesidades de nuestros huéspedes y para cada segmento, para cada producto al que quieran ir, en función de su nacionalidad, de su edad, del motivo de su viaje, para lograr construir experiencias de la manera correcta. De experiencias venimos hablando hace rato, ¿no? O sea, la gente no va a un hotel, la gente normalmente decía, no, es que yo, como solamente vamos a pasar la noche, pues eso es falso. Así uno vaya solamente a pasar la noche, la experiencia del hotel es fundamental en todo ese proceso del viaje que uno haga, ya sea un viaje corporativo o un viaje vacacional. Entonces, la hotelería seguirá creciendo y el reto nuestro es poder identificar muy bien qué es lo que el cliente hoy en día necesita para poder atender eso específicamente. Sí, un comentario al margen y es, no es por meterles miedo a los que me inviten a hacer cosas, pero yo soy calificador oficial de sitios para Google Maps. Entonces, yo sí soy al pan, pan, al vino, vino. Y eso es importante, en eso este nos hotel gusta. me fue bien o en este hotel me fue mal, punto. Entonces, esa experiencia de la que tú hablas es fundamental, uno tiene que sentirse bien desde que entra hasta el último momento, porque si no es muy fácil dejar de recomendar. Así es. Y no volver, es así de sencillo. Uno no vuelve ya. Entonces, ese es un punto importante. Y un segundo comentario, que esta es una recomendación que yo le he hecho a mucha gente. Yo soy bogotano, mi esposa también, mis hijas también. Nosotros hacemos turismo dentro de Bogotá. Porque una vez es como que se le vuelve paisaje a la ciudad, ¿no? Como que uno pasa por ahí todas las veces. Nosotros hemos celebrado aniversarios, cumpleaños, vamos a hoteles y nos quedamos ahí. Y luego en esa misma zona hacemos alguna actividad turística que no hayamos hecho antes. Yo recomiendo eso, ¿por qué? Porque a veces uno, ¿verdad? Se le vuelve paisaje a la ciudad y uno como que, solo el trancón y el trancón, que además, pues yo defiendo a Bogotá porque es mi ciudad. Entonces, quería dejarles esa recomendación para que piensen en sus ciudades, qué planes hay para hacer, que sean diferentes y que lo saquen de la rutina. Y bueno, nos tenemos que ir, Juan Carlos. Muchas gracias por haber estado acá. No, muchísimas gracias por la invitación. Qué momento tan agradable. Igual me hubiera quedado yo aquí un par de horas más charlando con usted. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Espero que sea la primera de varias. Claro que sí. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos. Les recuerdo que si quieren ser parte de Pay Asset Management, pueden ir a cualquier comisionista de bolsa, ahora que hablamos de bolsa. Comprar incluso a través de aplicaciones de celular como Tri, una participación de Pay chiquitica para que tengan rendimientos de este y otros muchos activos que Pay tiene en Colombia. Es el fondo inmobiliario más grande, más de 10 billones en activos, que es nuestro patrocinador. Gracias a ellos y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición de este video podcast de Valor Analytics. Chao a todos, gracias. Muchas gracias.